Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la OMSA. Este día es muy especial porque hemos de hablar de un par de temas trascendentales en el momento. Vamos a hablar del virus respiratorio sincitial y de la influenza que afecta a los niños principalmente. Para ello, nosotros hemos invitado a un distinguidísimo profesional, el profesor Dr. Víctor Hugo Velasco Álvarez. Él es presidente de la Sociedad Boliviana de Pediatría, pero además es profesor titular de la Cátedra de Pediatría y médico infectólogo del Hospital del Niño. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad. Ha de valer la pena escucharlo atentamente. Antes de entrar de lleno a hablar con nuestro invitado, permítanme referirme a un tema que nos sirva como reflexión. Acontece de que poquísimos días atrás, un médico fue abrupta, injusta y arbitrariamente detenido. Él era el médico de emergencia del hospital de Cotauma. El motivo fue el que una señora mayor consultó al centro porque portaba un resultado de una prueba nasal del COVID positivo. Se le examinó, por lo que sabemos, ella estaba absolutamente asintomática y él refirió a quienes la llevaron a la señora que no era necesario internarla. Este fue el motivo por el que lo aprenden y lo llevan a la PTJ o al FELCSE para acusarlo, imputarlo de haber hecho un atentado contra la salud pública. Amigos, este es un despropósito. Voy a puntualizar tres cosas. Una, la gente asintomática no tiene por qué internarse en un hospital. Aunque esté positiva la prueba, esta persona se convierte en un factor de contagio para el resto que no lo está. Por lo tanto, sería más bien un error, para decir algo simple, el internar a una señora asintomática para que enferme a los demás otros pacientes que estén sanos. Segundo, cuando se señala que no debe internarse, se obra correctamente, porque además el hospital ni es hotel ni es depósito, y mucho menos es un centro de aislamiento. Los centros de aislamiento que hubieron en el pasado funcionaron precisamente para concentrar gente oligo o asintomática en ciertas circunstancias, aunque la mayor parte de la gente asintomática y oligosintomática se trataba en su casa. Este momento no tiene por qué cambiarse la situación, teniendo en cuenta además que gracias a Dios y a las medidas que se tomaron, el COVID no representa este momento un gran problema respecto de la morbimortalidad que pueda afectar a quienes contraen el virus. En tercer lugar, ¿cómo es posible que se deje a un hospital sin médico de emergencia? Es decir, quienes toman para sí y por sí mismos la justicia, no les importa que hayan otros pacientes que necesiten de ese médico, porque a ellos lo único que les importa es mostrar el poder del que circunstancialmente deben estar investidos.
pero además atentan contra una persona, atentan contra la comunidad y violentan sus derechos, los derechos humanos, porque ocurre, distinguidos amigos, que los médicos también tenemos derechos humanos, igual que ustedes. Creo yo que esta forma de conducta, este modo de comportamiento, esta forma soberbia de hacer las cosas, no son edificantes, no ayudan. Dios nos ha dado el don de la palabra. Y creo que abusos que devienen o de la ignorancia o de la soberbia no pueden ser admitidos y pasados por alto. Creo yo que todos debemos estar imbuidos de un espíritu positivo para ayudar al prójimo, pero uno no es dueño de nadie. Creo que hay un error conceptual. A mí no me va a venir a mandar a alguien que es ajeno a mi institución, porque simplemente se le ocurra o goce de un omnípodo poder. De lo contrario, distinguidos amigos, vamos a tener que pedir a nuestro Creador que actúe no más por nosotros, porque creo que no somos como humanos capaces de controlar ni nuestro ímpetu, ni nuestro coraje, nuestro comportamiento, etc. Creo que todos merecemos respeto y existen las vías expeditas para tomar acción en todos los casos en los que uno considere que se están violentando derechos de alguien. Ojalá este sea un episodio aislado. Obviamente no compromete una institución tan grande como es la policía, pero igual que en todas partes, también a lo mejor se cuecen habas. Amigos, debemos ver el día a día con optimismo. Somos todos ciudadanos de este país, todos somos bolivianos. Algún rato, ¿por qué no aprendemos a respetarnos? Después vamos a aprender a querernos. Dicho esto, permítame ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, en esta primera nota ustedes compartirán esta alegría con nosotros. La Facultad de Medicina prontamente dispondrá de un laboratorio muy bien equipado de fonoaudiología, pero también de espacios para realizar trabajos en terapia ocupacional para ustedes, para la población, áreas en las que hay mucha debilidad en el país y que la facultad está dispuesta a contribuir efectivamente. Veamos la nota, por favor. Mire, en estos momentos estamos prácticamente concluyendo el contrato con una empresa constructora que se va a hacer cargo de la refacción de un ambiente aquí en el subsuelo de la facultad, donde vamos a poder contar con un gabinete de rehabilitación en fonoaudiología y terapia ocupacional que va a poder atender a nuestra población de niños. Desde niños en realidad vamos a poder atender desde niños lactantes hasta la tercera edad, tanto en fonoaudiología como en terapia ocupacional. Eso nos va a permitir brindar servicios que actualmente la población no cuenta. Fonoaudiología atiende problemas de la comunicación de las personas. Y uno diría, pero un bebé todavía no se comunica, por supuesto, pero si no es atendido oportunamente en cuanto a las posibilidades que tiene de oír, si no se detecta algún problema oportunamente, pues probablemente el lenguaje no se desarrolla oportunamente y eso lo tenemos que prever. Entonces, por eso decimos desde recién nacidos. Igualmente, para que una persona pueda trabajar adecuadamente, pueda tener una ocupación, tiene que poderse valer adecuadamente de todos los aspectos físicos con los que cuenta o con los que no cuenta. Y ahí va a poder participar activamente un terapeuta ocupacional
para que sea una persona con discapacidad o no, tenga un trabajo óptimo, tenga una oportunidad de vivir mediante su ocupación, tenga una oportunidad de valerse por sí mismo de todos los medios físicos con los que cuenta y utilizando todas las partes orgánicamente de su cuerpo. En nuestro gabinete, en el caso de fonoaudiología, vamos a contar con un servicio de audiometría, vale decir, vamos a poder valorar la capacidad auditiva que tienen niños, gente joven y adultos, a precios muy asequibles a la población, muy al alcance de la mano, de tal modo que podamos detectar cualquier problema de sordera o de hipoacusia en recién nacidos, en jóvenes, en adultos y también, por supuesto, especificar qué tratamiento pueden tener ellos, ya sea con audífonos o cualquier otra medida necesaria, de acuerdo a su médico, otorrinolaringólogo, en conjunción con su fonoaudiólogo. También vamos a atender problemas de la comunicación, por ejemplo, la dislalia, lo que nosotros conocemos, hay varias personas que tienen problemas del tartamudeo que conocemos, digamos, tradicionalmente, puede ser tratado y nuestras fonoaudiólogas van a trabajar en eso. Igualmente, problemas de otro tipo de comunicación que normalmente se presentan en algunos casos. Y un aspecto importante también, vamos a poder atender a profesionales de la voz, como son los locutores, los presentadores de televisión, los cantantes, los docentes, que utilizamos la voz como un medio y, por supuesto, al ejercer esta profesión, tenemos problemas con nuestra voz. Eso va también a poder ser atendido en nuestro gabinete de fonoaudiología. Hace unos meses, junto a la carrera de Lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés, se inició en la Facultad de Medicina un programa para implementar el inglés técnico entre los estudiantes. Hoy tenemos una grata sorpresa. Los estudiantes de quinto año de nuestra facultad lograron presentar y defender casos clínicos en el idioma mencionado, en el inglés. Es algo que nos alegra, aunque debiera constituirse en algo habitual entre nuestros estudiantes. Veamos la nota, por favor. La verdad es una muy buena oportunidad. He logrado desarrollar nuevo vocabulario, nuevas gramáticas e incluso incrementar el nivel que he llegado a tener durante todos estos años. Yo les recomiendo mucho este curso, es muy interesante, es muy aplicativo y dirigido hacia la carrera, es decir, que no se compara con otros cursos que te enseñan solo inglés. Acá es un inglés aplicado a medicina. This course of English is very important for you to develop in this career. Medical students need to improve this tool, for example, to get new scholarships, to know new knowledge. El curso de inglés realmente nos genera un beneficio directo, ya que no solo se toma en cuenta las bases del inglés, que de por sí son bastante útiles para prepararnos en general para contextos muy diversos, sino que genera una especialización en lo que es el inglés médico, ¿no? Este inglés médico nos va a permitir no solo en las diferentes áreas que se tengan, las áreas clínicas, áreas quirúrgicas, inclusive la investigación, que actualmente es aquella que nos puede generar mayor trascendencia incluso a nivel de nuestra propia academia y a nivel de exteriorizarnos a nuevos horizontes, nos genera las oportunidades de redescubrirnos, de abrirnos, de generar nuevos conocimientos. I want to specialize as a neurosurgical specialist and like an investigator too. The course itself provides me for new tools, new abilities, new capacities to be able not only to affront the things that I actually know, the needs of knowledge. I usually need to read new articles. I want to be actualized. Learning English is really important and opens us doors of the world.
Televisión para ti. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez. Lo dijimos y lo reiteramos. Nuestro invitado es el presidente de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Es profesor titular de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Pediatría y médico infectólogo del Hospital de Niños. Es decir, tenemos la suerte de contar con un invitado de lujo. Pero no más palabras, permítanme saludarle y presentarles a nuestro invitado, el doctor Víctor Hugo Velasco. Víctor Hugo, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, doctor Mendoza. Muy buenos días a toda la audiencia. Víctor Hugo, en este tiempo hemos ido escuchando informes oficiales de autoridades de rubro que nos decían que las enfermedades respiratorias se han incrementado, decían hasta exponencialmente en el país. Esto último yo lo retiro. Ha debido haber un aumento muy importante que está distante de ser exponencial, por supuesto. Pero, por supuesto, preocupa porque ha provocado alta morbilidad y mortalidad, especialmente en los niños. Víctor Hugo, estas enfermedades están relacionadas con las estaciones, ¿verdad? Sí, nuevamente muy buenos días a todos los televidentes. Es realmente un honor, doctor, nuevamente estar en este programa que tiene como objetivo educar y orientar a toda la población. Evidentemente, en muchos departamentos de nuestro país hemos tenido un incremento de infecciones respiratorias agudas en forma muy importante. Sin embargo, no necesariamente es el incremento como tal lo que nos preocupó en esta temporada, sino que este incremento ocasionó que muchos niños se compliquen con cuadros de neumonía que requerían oxígeno, por ejemplo, y obviamente internación. Y esta internación lo que provocó y lo que está provocando todavía en los centros hospitalarios es que haya un hacinamiento de pacientes, en el sentido de que, por ejemplo, en este momento en el hospital donde yo trabajo no hay más unidades donde internar niños. Y cuando no tenemos donde internar niños, no solamente me refiero a niños que tengan neumonía y que tal vez requieran internación, sino ya no podemos internar peritonitis, accidentes, ya no podemos internar nada, ¿no? Entonces, eso es en realidad lo que nos preocupó, la agresividad de esta infección en lo que se refiere a complicaciones. Y respondiendo a la otra pregunta que hacía usted, doctor, evidentemente estos virus o estas infecciones tienen 2 temporadas, hasta 3, yo diría, muy importantes en nuestro departamento, por lo menos en la ciudad de La Paz. Uno de ellos es esta temporada de marzo y abril, donde generalmente tenemos a un virus en particular, y la temporada que se viene recién, que es junio y julio, donde también está relacionado a otro virus, que seguramente vamos a hablar de esto. Pero ojo, no está hablando de COVID, ¿no? Por supuesto. No está hablando de COVID, sino son otros virus los que generan este tipo de problemas en niños. Víctor Hugo, creo que ha sido muy importante lo señalado. Precisamente estas infecciones respiratorias que especialmente afectan a los niños se conocen genéricamente con el nombre de IRAS, infecciones respiratorias agudas. Son una gama de infecciones que muchas de ellas son prevenibles por medio de vacunas. ¿Cuáles son estas infecciones respiratorias agudas que afectan a los niños, Víctor Hugo, antes de entrar a hablar en concreto de 2 temas? Bueno, estas infecciones respiratorias agudas las tenemos de 2 tipos, las altas y las bajas. Cuando nos referimos a altas, nos referimos a cuadros como resfríos, cuadros parecidos a una gripe. ¿Cuál es la diferencia entre resfrío y gripe? No es lo mismo, ¿no? Y eso es importante aclarar a nuestra comunidad, ¿no? Resfríos son cuadros respiratorios que vienen con
un poquito de fiebre, un poquito de malestar, de pronto algunos otros síntomas como moquito, pero no tienen tanto deterioro del estado general, en este caso de los niños y también de los adultos. Pero un síndrome gripal viene con síntomas mucho más relevantes, como por ejemplo malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta. Entonces, ambos están dentro de lo que se llama infecciones respiratorias agudas altas. Por supuesto que tenemos otras, por ejemplo las laringitis, que es cuando los niños están un poco ronquitos, otro tipo de complicaciones como sinusitis, otitis, y tenemos las infecciones respiratorias bajas, que son las que pueden comprometer y amenazar la vida de un niño, por ejemplo en este caso, como son las neumonías en general. Ahora, estas infecciones respiratorias agudas las tenemos de dos tipos fundamentalmente, tenemos las bacterianas y tenemos las virales. Cuando hablamos de bacterianas nos referimos a neumonías que pueden ser tratadas con antibióticos, pero cuando hablamos de infecciones respiratorias virales son neumonías que los antibióticos no ayudan, ¿no? Y si bien hay alguna medicación que se les puede ofrecer, sin embargo es más las propias defensas del niño, adolescente o adulto que tiene que controlar esa neumonía. Correcto. Víctor Hugo, además, algo que señala el profesor Velasco es que indudablemente la condición del niño, su estado nutricional, su estilo de vida, diríamos si fuera adulto, también predispone a afrontar mejor estos procesos infecciosos, inflamatorios, obviamente que son distintos de acuerdo a las personas. Efectivamente, amigos, las bacterianas precisan de uso de antibióticos y para las virales hay pocos antivirales y son los médicos los que buscan las mejores maneras de apoyar precisamente al sistema inmunológico de los pacientitos y su recuperación rápida, evitando por supuesto complicaciones. Víctor Hugo, de todas estas infecciones respiratorias, en este último tiempo se han estado mencionando a dos. Infecciones provocadas por influenza, por el virus de la influenza, e infecciones provocadas por el virus respiratorio sincicial. Este último no es nuevo, pero recientemente lo estamos mencionando frecuentemente. Ha tomado vigencia, al parecer, por su capacidad infectante y por la posibilidad de complicar también frecuentemente. ¿Por qué no hablamos de la influenza primero? Del virus de la influenza, qué es y cómo nosotros podemos contagiarnos, especialmente los niñitos y la población a la que más frecuentemente afecta. Bueno, el virus de la influenza es un virus conocido por todos nosotros. Hay varios tipos de virus influenza y bueno, la manera como uno se contagia es muy parecida a la de COVID, ¿no? Es decir, el contagio es por las gotitas respiratorias, es decir, alguien que me tose o me habla y yo respiro esas gotitas infectadas por el virus, y también por inoculación directa. ¿Eso qué significa? Si este vaso ha sido tomado por alguien que está con el virus y de pronto tiene los virus en su mano, tal vez al limpiarse la nariz, entonces, y yo comparto este vaso, toco este vaso con el virus, me toco la nariz o me toco el ojo, por ejemplo, entonces esas son las formas de yo poder contagiar. Bueno, el vaso es un ejemplo, puede ser la manilla, la perilla de la puerta, puede ser el teclado de la computadora y todo lo que uno se puede imaginar que las personas compartimos. De ahí es que los métodos, la prevención tiene que ver precisamente para evitar esta transmisión, controlar estas dos formas de transmisión del virus. Correcto. Ya vamos a hablar de la prevención y de algunas recomendaciones, pero qué bueno que enfatizas. A la gente le estamos diciendo, lávese frecuentemente las manos, y si está enfermo o tiene síntomas, con más razón, ¿no? Al margen de usar la mascarilla, etc. ¿Cuál es la sintomatología que especialmente a los niños les provoca este virus?
Bueno, la influenza, que es en realidad el agente etiológico o productor de la gripe, tiene síntomas mucho más intensos, más fuertes que tan solo un resfrío común. Un resfrío común, que todos seguramente alguna vez lo hemos tenido, de pronto tenemos un poco de moquito, un poco de tos, un poco de fiebre, pero no nos altera nuestra vida, seguimos trabajando o haciendo nuestras cosas, de pronto con algunos cuidados, pero seguimos con nuestra vida. Pero un virus influenza, o sea, el virus influenza que produce la verdadera gripe, nos va a producir malestar general o ataque al estado general, que se manifiesta por los siguientes síntomas: mucho dolor de cabeza, dolor de garganta, mucho dolor muscular, escalofríos y una fiebre altísima. Cuando nosotros estamos con un cuadro bastante parecido a los que mencioné, hablamos de un síndrome gripal. Entonces ahí es como, inclusive clínicamente, cuando hablo de clínicamente me refiero a estos signos y síntomas, me pueden orientar a mí como médico, inclusive a un padre de familia, que de pronto el niño, o incluso niños más grandes, no solamente en edad preescolar, sino escolares, inclusive adultos, está teniendo o está siendo de pronto atacado por un virus influenza. Víctor Hugo, para decirle a la gente, una gripe común, un resfrío común, mejor dicho, en 3 días más o menos se resuelve, ¿verdad? Este otro cuadro suele durar mucho más tiempo, a veces una semana y un poco más, si es que se complica además. Víctor Hugo, ¿es posible hacer un correcto y preciso diagnóstico de la influenza? Así es, y el método diagnóstico probado y recomendado, y que es la prueba más fidedigna, es una prueba de biología molecular. Recuerden ustedes que en COVID-19 hablábamos mucho de una prueba que se llamaba PCR. Lo mismo se hace con el virus influenza. Pero yo quisiera, doctor Mendoza, aquí dar un mensaje. O sea, creo que la idea no es decir a la población que se hagan la prueba, ¿no? Correcto. Yo creo que la idea es siempre estar atentos a programas como este o a nuestras autoridades y ver qué virus es el que está circulando en ese momento. Y me voy a explicar con esto. Si de pronto, no sé, es noviembre ahora y de pronto tenemos una explosión de COVID y los datos epidemiológicos muestran que COVID es lo más importante, entonces de pronto tendremos que dirigirnos hacia ese tipo, a esa enfermedad en lo que se refiere a manejo, tratamiento. En este momento, por ejemplo, COVID no es importante, ¿no? Entonces yo creo que está de más hacer pruebas para COVID en este momento epidemiológico, donde sabemos que otros virus son los que están predominando. Usted dijo ya el virus sincicial respiratorio y el virus influenza. Y por otro lado, o sea, sabiendo que es influenza o no, mucho no vamos a poder hacer. Es más, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que entra al hospital y tiene clínica de influenza, inclusive yo ya estoy permitido de darle su antiviral, inclusive sin saber la prueba. Correcto. Porque la prueba puede tardar 2-3 días y el antiviral es importante que yo se lo dé en las primeras 24, de pronto hasta las 48 horas. Entonces, muchas conductas que los médicos tomamos es sabiendo el momento epidemiológico que estamos pasando. Y si yo pienso que tiene clínica de influenza, yo le doy oseltamivir, ¿no? Que es el antiviral recomendado precisamente para evitar que se complique más. Correcto, amigos, el mensaje es claro. No es que uno tenga síntomas a lo mejor de influenza y vaya a hacerse una prueba, no. Si son niños, los colegas pediatras inmediatamente instalarán el tratamiento y de acuerdo a la magnitud del cuadro verán el tipo de fármacos o de apoyo terapéutico que ofrezca. De hecho, en muchos casos, Víctor Hugo, para cerrar este primer momento, el tratamiento es sintomático, ¿verdad? Y no siempre se termina usando antivirales. Así es. Y cuando hablamos de sintomático, creo que es importante explicar a la población que estamos hablando de bajar la fiebre. Podemos utilizar paracetamol, por ejemplo, ibuprofeno, de pronto para la tos, por ejemplo, dar un poco más de líquidos,
que maneje mejor las secreciones. No olvidemos que la tos, por ejemplo, es un mecanismo de defensa. Claro que y sí. a los bebitos no se les puede dar medicamentos antitusivos, ni antigripales, ¿no? Eso yo se los dejo a sus médicos de cabecera, pero creo que también la idea no es enseñar a la gente que se automedique. Si hay un medicamento que la población puede utilizar en forma razonable y sin ir al médico, de pronto puede ser el paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Como medicación, digamos, que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? A ese niño adulto que está pasando por un cuadro viral. A propósito, y para irnos, tampoco aspirina. La aspirina no se recomienda. ¿Dónde está la aspirina? La aspirina está en la famosa, por ejemplo, cuando hablamos, tenemos en el rin chiquito, por ejemplo. Exacto. ¿No? Calmadorcito también era aspirina. Y otros, hay otros, aspirineta. sí, aspirineta, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos recomendamos aspirina? Porque se puede complicar con un problema que es grave, que es mortal, inclusive yo lo he visto como 2 veces, que es el síndrome de Reye, ¿no? Entonces, es mejor no utilizar este tipo de medicación. En niños, el medicamento más seguro es paracetamol. En segundo lugar, yo le pondría el ibuprofeno. Gracias, amigos. Creo que el mensaje es clarísimo. Podemos usar muchas cosas, no aspirina. Si hay tiempo, vamos a hablar un poquito de este famoso síndrome de Reye, que es, como dijo muy bien nuestro invitado, mortal. Vamos al corte y estamos enseguida de vuelta. TVU. Televisión para ti. Amigos, seguimos conversando de este tema tan importante con nuestro invitado, el doctor Víctor Hugo Velasco. Víctor Hugo, la mayor parte de los cuadros de influenza se superan con manejo sintomático, pero muchos niños requieren de internación y tratamiento antiviral y otros. ¿Qué cuadros o qué complicaciones obligan al pediatra a internar a sus pacientitos? Bueno, ¿qué cuidados debemos tener los papás para por lo menos tener una alerta de que tal vez el niño se está complicando y necesite una valoración con su médico de cabecera en forma urgente, que puede ser evidentemente una internación? Por ejemplo, si el niño está respirando más rápido de lo normal, está más agitado, su estado de conciencia no es bueno, es decir, está más somnoliento en el sentido de que está durmiendo mucho, vomita, no tolera la vía oral, es decir, no tolera ni los líquidos ni los sólidos. Entonces es ahí cuando una familia o los papás o los tutores o educadores tienen que inmediatamente recurrir a su médico de cabecera. Su médico de cabecera lo que va a hacer es examinar los signos vitales, medir la temperatura, algo que nos ayuda mucho ahora, que todos tenemos, hasta en la casa, yo veo que tienen las familias, es medir la saturación de oxígeno, auscultar sus pulmones, de pronto necesita alguna prueba ahí sí una prueba de laboratorio, de pronto necesita radiografías y que nos puedan ayudar a determinar una conducta de ese niño. Entonces, en caso de esos síntomas, más agitación, más dormido, vómitos, náuseas, convulsiones, poco apetito, este niño debe ser visto inmediatamente por el médico de cabecera de la familia. Correcto. Es decir, Víctor Hugo, es altamente probable de que haya un compromiso pulmonar ya más o menos a estas alturas y el tratamiento está dirigido de acuerdo a necesidad en cada caso, ¿verdad? ¿Los niños llegan a terapia intensiva? Sí, definitivamente. Nosotros en estos 2 meses hemos tenido como 6 niños, por ejemplo, en el hospital, que han llegado a terapia intensiva por
neumonías, precisamente por el virus del cual vamos a hablar posteriormente. Correcto. Amigos, creo que los mensajes son muy claros. Los cuadros respiratorios y clínicos son distintos y los papás deben aprender un poquito para vigilar mejor a sus hijos, para oportunamente consultar y en su caso ser manejados bajo internación para resolver el problema. Víctor Hugo, el otro tema, el otro virus, que como digo, se lo conocí desde hace mucho tiempo, pero en la última época ha sido frecuentemente mencionado, es el virus sincitial respiratorio. Un virus que se dice es muy fácil de contagiarse y que es muy agresivo además, especialmente en niños pequeños. ¿Qué es este virus? ¿Qué tipo de virus es este que enferma a los chiquillos? Bueno, este virus en la actualidad es el virus más importante en pediatría. Es más, yo diría que es más importante que influenza y que COVID, ¿no? Es interesante ver en todos los países, está hablando del año 2022, 2023, y esto ocurre cada año, que es el virus que más interna a niños. Aquí sí este virus es propio de los niños y también es el virus que más conduce a los niños a terapia intensiva con neumonías. En Alemania es el virus más importante. En Chile todos los años el virus sincicial respiratorio es el más importante. En Estados Unidos es el más importante. En todos los países, incluido Bolivia. ¿Cómo sabemos que en Bolivia, justo en esta epidemia, es el virus sincicial respiratorio que nos está ocasionando este aumento de neumonías? Mire, doctor, nada más para poner un ejemplo. En el hospital en este momento probablemente tenemos 20 niños con neumonía. 18 son por virus sincicial respiratorio. Y de los 6 niños que han entrado a terapia intensiva, 4 han entrado por virus sincicial respiratoria y 2 por neumococo. Entonces, de lejos en este momento, el virus sincicial respiratorio es el que más daño está ocasionando. Ahora, este virus tiene una particularidad. Ataca fundamentalmente, ataca a todos, adultos, niños, escolares, pero no es lo mismo este virus en un adulto que ya tiene defensas, ya tiene anticuerpos, porque seguramente de niño se contagió, que este virus en un bebito, por ejemplo, menor de 2 años. Entonces, a los que más lastima este niño son a los pequeñitos. Y en general, podemos decir a los menores de 5 años y en particular a los menores de 2 años. Entonces, ¿cómo un niño pequeñito se puede infectar de este virus? Lo que pasa es que son los hermanitos que están en el colegio, los que vuelven a la casa, llevan el virus a su casa, contagian a sus papás, que no les va a pasar nada, y contagian a los hermanitos pequeños. Entonces, cuando en este momento de epidemia una familia tiene un bebito pequeño y tiene su hermanito de 6, 7, 8 años que están enfermos, ahí es donde las familias tienen que tomar con mayor drasticidad las medidas de bioseguridad para intentar que el bebito no se infecte con este virus. Además, Víctor Hugo, un poco empezamos a olvidarnos de los cuidados que aprendimos cuando estuvimos con el COVID presente muy fuerte. Y ahora se han reanudado las fiestas, los pequeños agasajos a niños pequeños por sus cumpleaños. Y este ambiente también es nocivo para los niños pequeños, pues a estos que señalas bien, menores de 2 años. Y obviamente allí también pueden adquirir la enfermedad. ¿El modo de contagio es el mismo que el de la influenza? Es el mismo que de la influenza, es el mismo que del COVID, con una particularidad muy interesante de este virus, que fundamentalmente se pega en las superficies, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un celular, puede ser la mesa, puede ser la baranda. La baranda, gracias doctor, puede ser la perilla de la puerta, la computadora. Entonces es un tiempo donde la higiene debe prevalecer, la desinfección de todos estos lugares compartidos por todos nosotros, especialmente cuando sabemos que en la casa hay enfermos o en las escuelas, por ejemplo. Exacto. Constantemente la desinfección
de las superficies compartidas, ¿no? Yo he visto que muchos están fumigando todo eso, pero no hay nada mejor, y no digo que no lo hagan, pero no hay nada mejor trapo y un desinfectante que de las barandas, perillas, pupitres, todo lo que los niños puedan tocar. Se dice que este virus permanece por más de 5 horas activo y que obviamente es una importante forma de transmisión, pues. Así es, y en tiempos de frío, y es importante aquí aclarar esto porque he visto que como que se está dando el mensaje de que el virus es el frío es el que produce estos virus, y no es así. Otra cosa es que el virus facilita la transmisión, facilita que el virus viva más tiempo en las superficies, facilita la reproducción, pero fundamentalmente es una enfermedad de transmisión. ¿A qué me refiero, doctor? Que de pronto creo que el mensaje no debería ser, bueno, para acabar con el virus, abriguémonos. Creo que ese no es el mensaje. Correcto. En ninguna parte del mundo van a encontrar ustedes alguna recomendación de instituciones serias que digan que para combatir estos resfríos hay que abrigarse. Y con eso, doctor, no quiero que malentienda, no estoy diciendo que los niños se desabriguen. Yo esta mañana a mi hija le he mandado abrigada porque estaba haciendo frío, simplemente. Sin duda. No, pero si mi hija, si nuestros hijos no se lavan la mano, no, de pronto están con un niño enfermo, no tienen los cubrebocas o están compartiendo elementos, aunque tengan 2 chompas, 3 medias, si ellos se tocan la nariz o el ojo, igualito se van a contagiar. Entonces, este no es un tema, esto de abrigarnos no deberíamos darnos esa falsa seguridad. Tampoco el hecho de que, yo digo, qué bueno que los niños estén entrando 1 hora después, pero por el frío, pero no por eso significa que vamos a parar esta epidemia. Porque este virus no es que a las 10 de la mañana no le va a contagiar al niño. O sea, este virus se puede contagiar a las 5, 6, 7, 8, 9, 10 o al mediodía, si es que no cumplimos con las reglas de prevención. Y doctor, si me permiten, en estas reglas de prevención, de pronto ya estamos entrando en tema también, cuán importante es lo que comentábamos, ¿no? En bambalinas entre ambos, cuán importante es el hecho de que si un niño está enfermo, ya sea por influenza, por virus sincicial respiratorio, por COVID, lo que sea, no estamos en tiempo de COVID, quiero aclarar siempre esto, tal vez estemos en otro tiempo, porque sabemos que olas vamos a tener muchas más. Entonces, los papás no tienen que mandar a los niños al colegio, o a la escuela, o al kinder, o a la guardería, tienen que quedarse en sus casas. Y por otro lado, otro filtro es que los profesores o los educadores, si tienen un niño que está enfermo en su institución, tienen que devolverlos a la casa, ¿no? Pero algo que hemos notado, doctor, que los pediatras, pero gracias a Dios, creo que los papás mismos se han dado cuenta, porque los colegios tienen como unas juntas de salud, ¿no? Es que a veces les ponemos barreras los educadores a los papás con ese famoso certificado médico. Exacto. Imagínense, si el ministro ha dicho que 1 millón nos estamos contagiando, ya me estoy imaginando 1 millón de personas tras un certificado médico. Obviamente yo como papá, si me presionan con todos esos requerimientos, yo lo mando a mi hijo, ¿no? Entonces, de pronto uno puede pensar que es una responsabilidad, pero es tanta la presión. Por ejemplo, ayer tuve una mamá que me dijo que de la guardería, si se falta 5 veces y no tiene certificado, la van a echar. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que ser criteriosos, no ponérselas difíciles a los papás y practicar estos filtros que creo que van a hacer que los focos de infección que están en los colegios, en las guarderías, en los iniciales, no sean los potenciales centros de transmisión de los virus que estamos teniendo en este momento. Gracias, Víctor Hugo. Amigos, recordemos lo que ha pasado la semana pasada en el Alto. Tuvieron que cerrar 3 cursos, por lo menos, de colegios donde había un número importante de niños que estaban con enfermedades respiratorias. Y a nadie le han censurado ni le han sancionado por haber tomado esta decisión. Cerraron el curso, que me parece una buena medida personalmente. Comparto plenamente. Es que a veces queremos ser más papistas que el Papa. Uno se pregunta si en general invierte, paga o lo que se quiera llamar para que su hijo se eduque y el padre nota que su hijo no debiera ir al colegio. ¿Por qué debiera cuestionarse aquello? No tendría por qué cuestionarse. Yo creo que debemos recobrar la credibilidad o definitivamente todos tenemos cara de tramposos.
no le creen al papá porque el niño no fue dos días, porque estaba resfriado y debe traer un certificado. Yo creo que es un despropósito. Creo que hablando la gente puede entender y definitivamente hay mecanismos siempre para constatar aquello, sin necesidad de hacer, como bien dijo Víctor Hugo, difícil el camino para la gente, ¿no es cierto? Y al revés, que los papás que saben que sus hijitos están enfermos, eviten mandarlos, porque definitivamente van a contagiar a sus amigos. Creo que este mensaje es vital en este momento y es oportuno, además en esta temporada. Amigos, nos vamos a un corte y estamos de vuelta enseguida. TVU. Televisión para ti. Hugo, ya se nos va a acabar el tiempo. Te rogaría, por favor, que nos dejes unos tips, unos consejos, especialmente desde el punto de vista preventivo. A lo mejor incidir un poquito en la alimentación, en algún tipo en particular de comidas, frutas, no lo sé, y otras medidas que pudieran ser muy efectivas para evitar que estos niñitos puedan encontrar el virus y complicarse posteriormente. Pero dentro de las vacunas tenemos una muy buena vacuna, que es la vacuna contra la influenza. Creo que permite que los niños, si bien inclusive se pueden infectar, pero no evita que lleguen a las neumonías, lo cual es lo que más queremos. Es como el COVID, no hemos dado un mal mensaje del COVID, ¿no? Correcto. O sea, cuando nos vacunamos con el COVID, uno dice, pero igual me he infectado, ¿no? Un ratito te has infectado, pero por la vacuna de pronto lo que ha evitado es que llegues a terapia intensiva, una cosa así, ¿no? Entonces es lo mismo con la vacuna del virus influenza, evita que nos compliquemos. Esa sería una buena recomendación para todos los papás, especialmente en los niños que son grupos de riesgo y en los menores de 5 años, particularmente los menores de 2 años, que la vacuna es gratuita en nuestro país. Por otro lado, las medidas generales, definitivamente una buena nutrición es muy importante. Y qué bueno que toque ese punto, doctor, porque lo que estamos viendo ahora los pediatras, más al contrario, es una mala nutrición de los niños, pero no necesariamente porque están delgaditos. Claro, al revés. Al revés, ¿no? Porque los niños, estamos viendo que más niños con sobrepeso y obesidad. Los niños con sobrepeso y obesidad, con COVID, con influenza, con virus sincicial respiratorio, son un grupo de riesgo. Exacto. Entonces, ¿y qué provoca, doctor, este tipo de sobrepeso? Es una mala nutrición. Mala nutrición no significa que no estoy comiendo, sino, o tal vez estoy comiendo cosas que no debo, ¿no? Y que seamos más claros, ¿no? La comida que tiene mucha fritura, mucha grasa, la comida rápida en exceso, no estoy diciendo que nunca nadie coma, ¿no? Seguramente alguna vez uno lo puede hacer, pero cuando ya exageramos en este tipo de comidas, alimentos procesados, jugos con mucho azúcar, y los papás entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Eso realmente va a ir en detrimento de la salud de mi niño y que pueda responder, digamos, a uno de estos virus en forma adecuada. Se habla de vitaminas, se puede utilizar algunas, la vitamina C, por ejemplo, que me parece muy buena si se lo da con mucho tiempo de antelación. El zinc también podría ayudar. Hay otras medidas naturales también que los papás lo practican mucho, ¿no? Que son de beneficio para los niños, que duerman bien. Es importante que los niños hagan ejercicios, que tengan una buena actividad física y un buen estado de ánimo para poder sobrellevar estas enfermedades. Haré énfasis en el aspecto físico. Los niñitos al menos 1 hora deben tener actividad física. Y esto no se logra cuando están frente a una televisión, a una computadora o a un celular. Creo que esto ustedes deben regular correctamente. Lo propio con la alimentación.
que debe ser saludable, lo que no implica necesariamente cantidad, y por supuesto evitar estar en multitudes, evitar estar en grupos muy hacinados y usar las medidas básicas que ha señalado el profesor Velasco cuando señaló lavarse las manos, limpiar las superficies, usar la mascarilla. Evitar que los niños vayan al colegio cuando tienen síntomas de resfrío y de gripe. Víctor Hugo, muchas gracias por haber compartido tu experticia con nosotros y te invitamos para que en una siguiente vez podamos compartir otro tema tan importante como este. No, me gustó, doctor, me gustó el programa, me gustó su recomendación, lo hizo al mejor estilo de un pediatra, doctor. Gracias. Me gustó lo de las pantallas, que es otro problema que estamos viviendo en estos tiempos con los niños, y realmente, doctor, nuevamente le agradezco por la invitación y a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias, Víctor Hugo. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. En esta nota ustedes podrán apreciar cómo la ciencia avanza. Y ahora se han de disponer de anticuerpos monoclonales para tratar el cáncer. Existen distintos mecanismos para que estos anticuerpos sean efectivos en el manejo y tratamiento del cáncer. Veamos la nota, por favor. Los anticuerpos tienen forma de Y. Se unen a su diana molecular, es decir, cada anticuerpo se dirige a una sola molécula específica. El anticuerpo y su diana encajan como las piezas de un rompecabezas. En el laboratorio se crean muchas copias idénticas de un anticuerpo monoclonal capaz de unirse a su diana molecular en la superficie de la célula cancerosa. Los anticuerpos monoclonales se usan para bloquear moléculas que las células cancerosas necesitan para multiplicarse, marcar células cancerosas para que el sistema inmunitario las destruya o transportar sustancias que dañan estas células. Por esta razón, son útiles en un tipo de terapia dirigida para el cáncer. Por ejemplo, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se une a HER2, una molécula que se encuentra en la superficie de algunas células cancerosas. Al bloquear HER2, las células cancerosas no reciben la señal para multiplicarse. Otro ejemplo es el bloqueo de VEGF, una molécula que hace que los vasos sanguíneos crezcan. El anticuerpo monoclonal bevacizumab bloquea VEGF e impide que crezcan los vasos sanguíneos nuevos que el tumor necesita para sobrevivir. El pembrolizumab es otro anticuerpo monoclonal que se une a los puntos de control inmunitario en las células inmunitarias. Al bloquearlos, ayuda a que las células inmunitarias destruyan las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales marcan las células cancerosas para su destrucción. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que marca las células cancerosas cuando se une a una molécula llamada CD20. El sistema inmunitario detecta estas marcas y destruye las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales que sirven para combatir el cáncer transportan medicamentos, toxinas o sustancias radiactivas a las células cancerosas. El brentuximab vedotina es un anticuerpo monoclonal que lleva unido un medicamento de quimioterapia. Cuando el anticuerpo se une a su diana en las células cancerosas, libera el medicamento de quimioterapia que las destruye. Los investigadores siguen estudiando los anticuerpos monoclonales porque son una forma muy precisa de tratar a los pacientes de cáncer. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de utilidad vuestra. Los consejos emitidos por nuestro invitado de hoy creo que son fundamentales para evitar problemas con los que más queremos en la familia, que son los niños. Tomen en cuenta aquello y pongan en práctica inmediatamente. Distinguidos amigos, que tengan un hermoso fin de semana, disfruten de su familia y nosotros nos comprometemos a volver renovados en una semana. Muy buenos días.